Bienvenidas y bienvenidos, este es Psiconciencia, Psicología Conciencia. Yo soy Valeria Marzano, soy psicóloga y hoy vamos a hablar de EMDR. Arrancamos con este tercer capítulo de Psiconciencia después de una pausa muy larga. Pero tengo una buena excusa y es que he sido mamá y estoy todavía aterrizando en esto de la maternidad. Pero esto lo dejaré para otro capítulo porque como psicóloga perinatal me gustaría también hablar de esto. De hecho, si te interesa algún tema en particular, por favor, házmelo saber en comentarios o a través de mis redes sociales. Me encuentras en Instagram como Valeria Marzano Psicología. Hoy quiero hablarte del modelo terapéutico desde el que trabajo en consulta, que es el EMDR. Muchas personas que llegan a terapia me dicen, he oído hablar del EMDR pero no tengo muy claro qué es, o una amiga lo hizo y le fue muy bien, ¿no? Y tienen muchas dudas un poco sobre este tema. Así que decidí grabar este episodio del podcast para aportar información basada en la evidencia y también en mi experiencia clínica, es decir, en cómo yo explico el EMDR a las pacientes. Voy a hacer una premisa. Yo soy terapeuta EMDR acreditada, he completado la formación básica completa, nivel 1 y 2, y me estoy acreditando como clínico EMDR. Es más, es posible que cuando escuches este episodio ya sea clínico, ojalá. Y además cuento con formación avanzada en trauma complejo, disociación y EMDR aplicado a la psicología perinatal. Trabajo con EMDR a diario, es un modelo con el que me siento muy cómoda y por eso quería compartir lo que he ido aprendiendo a lo largo de los años como terapeuta EMDR. Así que si eres curiosa y quieres saber más, o si has llegado aquí porque igual tu terapeuta te ha propuesto hacer EMDR y quieres informarte un poco más, espero que este capítulo pueda serte útil. Intentaré transmitirte la información de una forma, espero, no demasiado técnica, pero para que puedas llevarte una idea general de lo que es este modelo y de cómo funciona. Por supuesto, este podcast no sustituye la terapia y te animo a que puedas preguntar cualquier duda que tengas a tu terapeuta. Y por último, te dejo en la descripción los minutos exactos de cada sección del capítulo para que puedas navegar y moverte fácilmente e ir a escuchar alguna parte que te interese más o lo que necesites. Vamos a ello. Empezamos por explicar qué significa la sigla EMDR. Viene del inglés Eye Movement Desensitization and Reprocessing, que en español sería algo como desensibilización y reprocesamiento a través de los movimientos oculares. Más que una técnica como tal, realmente el EMDR es un modelo terapéutico, un método de psicoterapia. Y trabajar desde aquí ayuda al paciente a reprocesar recuerdos difíciles o traumáticos que en su momento, cuando los vivió, no pudieron integrarse de una forma adecuada. De hecho, cuando vivimos un trauma, la carga emocional suele ser muy alta, ¿no? Y a nuestro cerebro le cuesta un poco organizar y almacenar la información de una forma adaptativa. ¿Qué pasa entonces? Que en lugar de tener un recuerdo coherente con principio, curso y final, en el que todos los elementos de recuerdo estén bien organizados, cuando hablo de elementos de recuerdo me refiero a imágenes, pensamientos, emociones, olores, sensaciones físicas, etc., ¿no? Lo que hace el cerebro aquí es fragmentar la información y guardarla de una forma poco adaptativa. Lo que yo le explico a mis pacientes es, imagínate que tu cerebro en ese momento no pudo hacerlo mejor, entonces fragmentó el recuerdo y puso en un punto aquí una imagen, en otro punto guardó, por ejemplo, la sensación física o la emoción. ¿Y qué pasa cuando esto ocurre? Cuando esto ocurre, esos recuerdos, o mejor dicho, los elementos de ese recuerdo que están fragmentados, pueden seguir generando síntomas en el presente. Entonces, por ejemplo, pueden aparecer emociones intensas aparentemente no vinculadas con nada, ¿no? Como ansiedad, miedo, tristeza. También puede que tengas un estilo de pensamiento o creencias negativas sobre ti misma, sobre los demás, sobre el mundo, ¿no? Lo que puede afectar a tu forma de interpretar la realidad. En otros casos también pueden surgir recuerdos intrusivos que irrumpen de forma repentina o sensaciones corporales difíciles de explicar o demasiado intensas o reacciones desproporcionadas, ¿no? Es decir, tú te das cuenta
que la reacción que estás teniendo es desproporcionada respecto al estímulo que la ha causado, ¿no? Entonces, en estos casos basta a veces un estímulo concreto, un tono de voz, un olor, una frase, una situación específica en una relación con una persona, algo que me conecta a eso, ¿no? Para que el sistema se conecte con la experiencia traumática original y los síntomas se reactiven. Entonces el MDR lo que hace es ayudar a que esos recuerdos se asimilen emocionalmente para que se queden en el pasado y dejen de interferir con tu presente. Eso no significa que dejará de ser un recuerdo negativo de repente, ¿no? Ni mucho menos que vayamos a olvidarnos lo ocurrido. Simplemente la idea del MDR es que el pasado pierda esa carga tan traumática y deje de interferir en el presente, que ahora te explicaré un poco cómo se hace eso, ¿no? Me gustaría entrar en el tema hablando un poco más de qué es un trauma, ¿no? Aunque es verdad que este tema daría para un podcast aparte y espero poder hacerlo en algún momento. Entonces, podemos imaginar el trauma como una fractura en la historia de vida. De hecho, la palabra trauma, que viene del griego, significa justo eso, fractura. La persona suele tener problemas en recordar de forma coherente lo que ha pasado. O puede no recordar, la que llamamos amnesia traumática, ¿no? Puede no recordar un evento en particular o puede no recordar años enteros de su vida. Yo esto lo escucho mucho en consulta. Cuando, por ejemplo, pregunto, ponme un ejemplo o algún recuerdo, ¿no?, de tu pasado y la persona me dice, no tengo muchos recuerdos de esa época de mi vida o directamente no recuerdo nada de mi infancia, ¿no? Eso ya es muy llamativo para mí. Además, cuando la persona intenta narrar, relatar lo que le ha pasado, esa narración se ve afectada, se nota una dificultad en poner en palabras lo que ha pasado. Os quiero compartir una definición de trauma que me gusta mucho y es de Begoña Asnares, que dice: el trauma psíquico es la herida resultante de verse obligado a silenciar, negar e incluso disociar las experiencias vividas con alto impacto emocional que deberían haber sido compartidas con las figuras de apego para adquirir significado, así como para generar las adecuadas creencias sobre uno mismo y el mundo, y consiguientemente posibilitar la adaptación y el aprendizaje. Es decir, ¿qué quiere decir aquí Begoña Asnares? Que el trauma es lo no compartido, lo no hablado, todo lo que hemos silenciado, ¿no? Lo que yo no hablo no existe. Y entonces, sobre todo en una época como puede ser la infancia o la adolescencia, me encuentro solo o sola gestionando algo que supera mi capacidad de afrontamiento. Otra definición de trauma es esta, ¿no? Es cualquier cosa que supere mi capacidad de afrontamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque eso tiene una carga emocional muy grande, muy importante, que no puedo compartir con nadie más. Por el motivo que sea, por indisponibilidad, por ausencia, por negligencia, ¿no? Entonces estoy sola en esto. Y lo único que me queda es silenciarlo y seguir como puedo. De hecho, el trauma también es lo que no pasó, para citar el título de uno de los libros de Anabel González. Trauma también es lo que ha faltado a esa persona para poder llegar a desarrollarse emocionalmente de forma óptima, ¿no? Aquí me refiero especialmente a heridas de abandono, negligencia emocional, a soledad, ausencia, maltrato, invalidación emocional, etcétera, ¿no? Trabajar desde la perspectiva MDR nos ayuda a devolverle coherencia al recuerdo, bueno, primero de todo a ponerlo en palabras, pero también a recolocarlo e integrarlo correctamente en la historia de vida y que vuelva a ser un recuerdo que tenga un sentido en la línea de vida de la persona. Será siempre un recuerdo desagradable, pero como todos los demás, es decir, que esté ahí guardado y que no interfiera todo el rato con mi presente. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Quién inventó el MDR? La creadora de este modelo terapéutico es la mítica Francine Shapiro, una psicóloga estadounidense. Ella contaba que allá por los años 80, un día estaba paseando por un parque, creo en Nueva York, si no me equivoco, perdida en sus pensamientos porque tenía unas preocupaciones que la estaban afectando en aquella época. Así se dio cuenta que mientras estaba pensando y recordando estos temas para ella dolorosos, sus ojos se movían de lado a lado y que al rato pues esto notó que reducía la intensidad de esa angustia que ella sentía cada vez que pensaba en eso, ¿no?
Entonces, a partir de ahí se puso a investigar, se puso a estudiar y desarrolló un protocolo terapéutico estructurado, que con los años ha sido luego ampliamente investigado y validado tanto por ella y su equipo como por otros equipos. Vamos a ver ahora en qué casos usamos MDR. El MDR está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Psicología y muchas otras guías clínicas de referencia como un tratamiento eficaz para el trastorno de estrés postraumático. Pero además de eso, se ha demostrado útil en muchos otros casos, como por ejemplo ansiedad, fobias, duelos, depresión, baja autoestima, dificultades relacionales, dependencia emocional, trastorno obsesivo-compulsivo, adicciones, trastornos de la conducta alimentaria y un largo etc. Es que, claro, si os acordáis, os hablaba de MDR como de un modelo terapéutico, con lo cual quienes trabajamos desde esta perspectiva pensamos que todo lo que pasa a nivel de sintomatología en el presente, o casi todo, ¿no?, tiene un origen en el pasado. Obviamente estoy hablando en general, sí, seguramente hay alguna excepción, pero en general esta es la perspectiva desde la cual trabajamos los terapeutas MDR. Es decir, lo que nos pasa en el presente es muy probable que tenga que ver con algo que nos ha ocurrido en el pasado. De hecho, al principio, el MDR se usaba sobre todo para personas que habían vivido traumas grandes, los que en psicología del trauma llamamos trauma con T mayúscula, es decir, acontecimientos muy acotados en el tiempo, con un principio, un curso y un final, como puede ser, por ejemplo, un accidente, una catástrofe natural, una agresión. Aquí estamos hablando de algo fácil de acotar, de algo puntual. Pero hoy sabemos que el trauma no siempre es algo tan evidente o fácil de identificar. Hay otro tipo de traumas que son los traumas con T minúscula que son más sutiles y a la vez tienen un gran impacto. Lo que os comentaba antes, ¿no? Herida de rechazo, abandono, negligencia emocional, ausencia ya sea física o emocional, maltratos, violencia, abusos prolongados en el tiempo, físicos, emocionales, sexuales, de cualquier tipo. El bullying también entraría en esta categoría. Relaciones violentas, dinámicas familiares que nos hicieron sentir que no éramos suficientes, válidas, merecedoras de amor, queribles, etc., ¿no? Suelen ser traumas, digamos, que se repiten, ¿no?, prolongados en el tiempo. Eso es un poco la característica principal. Ahora quiero introducir dos conceptos clave del MDR. Os prometo que voy a intentar ser cuanto menos técnica y pedante posible, pero sí intentaré ser clara y rigurosa. Te pido que me sigas atentamente y seguro que se va a entender, pero por supuesto si te queda cualquier tipo de duda, de nuevo te invito a que me lo escribas en comentarios o que contactes conmigo a través de mis redes sociales. Entonces, estos dos conceptos clave, que son un poco los pilares del MDR, son la estimulación bilateral y el sistema de procesamiento adaptativo de la información. ¡Wow! Muchas palabras técnicas, pero no te preocupes, yo ahora te explicaré. Empezamos por el primero, ¿no? Uno de los elementos más característicos del MDR es la estimulación bilateral, que puede hacerse o bien con movimientos oculares, lo típico que habrás visto alguna vez en algún video o en alguna foto, donde la terapeuta se sienta enfrente de la paciente y mueve los dedos horizontalmente de derecha hacia izquierda durante aproximadamente unos 30 segundos y le pide a la paciente que siga el movimiento con la mirada mientras está recordando el acontecimiento traumático. También pueden usarse toques alternos en las manos o en la rodilla, que se llama tapping, o incluso se puede realizar estimulación bilateral a través de sonidos usando unos audios especiales, normalmente se ponen como unos cascos, y es verdad que lo que tiene más evidencia son los movimientos oculares y el tapping, pero el audio también nos sirve, ¿no?, dependiendo un poco del caso. Lo que hace la estimulación bilateral es proponerle al paciente una tarea de atención dual, se llama. Es decir, el paciente en ese momento tiene que prestar atención a su recuerdo en su cabeza y también a mis dedos o al tapping a la vez. Por eso se llama atención dual, porque hay dos tareas, ¿no? Más tarde te contaré por qué esto funciona, pero ahora quédate con esta información de la atención dual. La estimulación bilateral a través de la atención dual lo que hace es bajar la carga emocional del recuerdo, ¿vale? O sea, es decir, hace que la intensidad de las emociones bajen, ¿no?
Y desde esa bajada de la intensidad emocional le permitimos a nuestro sistema de procesamiento de empezar a reprocesar ese recuerdo que no había podido procesar en el momento del trauma porque había una carga emocional muy alta, ¿no? Y aquí entonces me conecto al segundo concepto que te quería comentar, que es este sistema, ¿no? Este sistema que se llama PAI, Procesamiento Adaptativo de la Información. Partimos de la idea que el cerebro de todas nosotras tiene de forma natural este sistema PAI, que es un sistema que sirve para procesar un poco todo lo que nos pasa. ¿Qué pasa? Que cuando el recuerdo es muy doloroso o traumático, este sistema que tenemos colapsa y no acaba de procesar bien del todo el material traumático. Entonces, ¿qué pasa? Que ese recuerdo queda congelado, como te comentaba antes, fragmentado, ¿no? Como si ese recuerdo o esa parte del recuerdo no pudiera cerrarse del todo. Para resumir, entonces, con MDR lo que vamos a hacer es, primero, bajar la carga emocional. Después, permitir que el PAI se vaya reactivando, ese PAI que ya existe en el cerebro. Luego, reprocesar ese recuerdo. Y finalmente recolocarlo e integrarlo en la historia de vida de la persona para que no siga teniendo un impacto tan fuerte en el presente. Una pregunta que me hacen a menudo en sesión cuando les explico lo que es el MDR y les propongo, ¿no?, de trabajar con esto, me preguntan, pero Valeria, ¿entonces voy a olvidarme de ese recuerdo? Me lo preguntan sobre todo cuando trabajamos con algún duelo o una relación, ¿no? Me dicen, voy a olvidarme de esto, voy a olvidarme de esta persona. Y mi respuesta basada en la evidencia científica siempre es no. El MDR no borra recuerdos, no existe una técnica que pueda hacerlo. No sé si os acordáis de la peli de Jim Carrey y Kate Winslet. Si no la habéis visto, os la recomiendo mucho. Creo que en España se llama Olvídate de mí. Y luego hago la broma, ¿no? Semejante técnica, por suerte o por desgracia, no existe, ojalá, pero de momento todavía no se ha inventado, ¿no? Entonces, el MDR no borra recuerdos y lo que hace es ayudar a que ese recuerdo pierda carga emocional, se reorganice en el cerebro y se pueda recordar con más distancia emocional, ¿no? Un recuerdo negativo ya sabemos que nunca va a ser positivo, ¿no? Ni siquiera con MDR. Simplemente nuestro objetivo terapéutico es que podamos vincularnos con ese recuerdo desde otro lugar, ¿no? Un lugar que no duela tanto. Ahora vamos a responder a una pregunta muy práctica. ¿Cómo es una sesión de MDR? ¿Qué pasa cuando mi terapeuta me hace MDR en sesión? Algo importante que quiero aclarar es que no todas las sesiones de MDR incluyen la estimulación bilateral, ¿no? El reprocesamiento de recuerdo. El MDR, de hecho, si seguimos el protocolo estándar, incluye varias fases, que son 8. Antes de hablar de ellas, me gustaría explicar brevemente una condición previa al trabajo con MDR. Como terapeuta, y si alguna de mis pacientes me está escuchando, lo sabe bien, no suelo hacer MDR ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera y probablemente ni en la cuarta sesión, dependiendo obviamente de la complejidad del caso. Necesito asegurarme de que el vínculo terapéutico entre yo y la paciente esté suficientemente fuerte y la persona suficientemente estabilizada, sobre todo en trauma complejo. ¿Por qué? Para que esa persona confíe lo suficientemente en mí, que pueda y quiera apoyarse en mí en un momento de desregulación, si esto pasa, ¿no? Y también que tenga unos recursos, ¿no? Que ahora os explicaré mejor, pero que tenga unos recursos para estabilizarse. Esta para mí es la condición sine qua non para empezar el tratamiento específico con MDR. Dicho esto, ahora sí vamos a centrarnos en las fases que os comentaba antes. Primero se hace una recogida exhaustiva de la historia clínica de la persona, de la historia de vida, ¿no? Tratando de identificar los traumas principales y las cosas que hay que trabajar. Luego se estabiliza la paciente y se dedican una o más sesiones en crear recursos de seguridad y regulación emocional, porque no queremos que esa persona se desregule durante el procesamiento del trauma y tampoco entre sesiones, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer aquí es fortalecer todas aquellas herramientas que la persona ya tiene o crear nuevas si no tiene ninguna y que puedan ayudarle a ser autónoma a la hora de estabilizarse a sí misma, tanto cuando hacemos MDR como sobre todo entre sesiones, cuando la terapeuta obviamente no está. También hay una fase previa muy importante que es la psicoeducación, en la que se prepara a la paciente, se le explica detalladamente la técnica, de qué va y por qué creemos que es la técnica correcta para alcanzar los objetivos terapéuticos pactados al principio del proceso terapéutico, ¿no?
Entonces, cuando tenemos todo esto, vamos a seleccionar un recuerdo diana, vamos a pactar un recuerdo que queremos trabajar. Aquí hago un pequeño paréntesis de una pregunta bastante frecuente, ¿no? Cuando hablamos de MDR. ¿Hará falta trabajar todos los recuerdos asociados a una situación traumática? No, porque otra ventaja del MDR es que trabaja en racimo. Entonces, escogemos los recuerdos más representativos y dolorosos para ir trabajando y es frecuente que se vayan reprocesando de forma espontánea también otros recuerdos que están asociados a recuerdo diana, ¿no? Yo en sesión explico, yo esto lo llamo como un bloque, ¿no? Vamos a trabajar bloque yo qué sé, familia, ¿vale? En este bloque vamos a escoger unos recuerdos a trabajar y lo que suele pasar es que el efecto se vaya generalizando a otros recuerdos del mismo bloque, ¿no? Esto se debe a que el sistema PAI que te contaba antes trabaja en red y no de forma aislada. Entonces, muchas veces lo que te digo, ¿no? Basta con reprocesar una experiencia clave para que disminuya el malestar asociado a otras situaciones similares. Entonces, una vez pactado con la paciente el recuerdo que queremos trabajar, vamos a hacer como un análisis de ese recuerdo. Entonces, vamos a ver cuál es la imagen, cuál es el pensamiento, las emociones y las sensaciones físicas evocadas por ese mismo recuerdo. Cuando tengamos este trabajo hecho, entonces aquí sí empezamos con el reprocesamiento en sí, ¿no? Que es lo que te comentaba antes, que se hace con la estimulación bilateral por movimientos oculares, tapping o estímulos auditivos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que seguramente vendrán a la memoria otras partes de recuerdo u otros recuerdos. Aquí, cualquier cosa aparezca es bienvenida. No se fuerza nada y siempre les pido a mis pacientes que no juzguen lo que llega. No, pero esto no tiene nada que ver. No pasa nada. Seguramente algo que ver tiene porque si tu cerebro lo ha conectado, alguna conexión tendrá, ¿no? Entonces, otra cosa importante es que tampoco tienes que contar todo con muchos detalles si es algo muy doloroso lo que te viene. Vamos a trabajar con lo que trae tu mente y tu mente va a traer algo con lo que está preparada para trabajar. Y si no es así, súper importante, si en algún momento necesitas parar, levantas la mano y se para. Siempre puedes parar en cualquier momento y el trabajo con MDR, pero esto yo creo que aplica a la psicoterapia en general, se trabaja a tu ritmo, ¿vale? Aquí no queremos forzar nada porque si forzamos el riesgo es el de retraumatizar, ¿no? Es decir, que revivas el trauma de una forma, o sea, cuando no estás preparada del todo, ¿no? Entonces, la retraumatización no es algo que queremos porque va a complicarnos todavía más el trabajo. Entonces, una vez reprocesado el recuerdo, es decir, cuando ya no hay malestar asociado a ese recuerdo, se instala un pensamiento positivo que asociamos al mismo evento traumático, ¿no? Para que tu sistema nervioso integre la experiencia desde una perspectiva más adaptativa. Ya sé lo que estarás pensando, que sería algo como, Valeria, ¿cómo puede ser que yo pueda asociar un pensamiento positivo a un recuerdo negativo? Bueno, primero de todo, estamos diciendo que vamos a instalar el pensamiento positivo solo y cuando la carga emocional de recuerdo ha bajado. Si no ha bajado, no instalamos pensamiento positivo. Porque además el pensamiento positivo no tiene que ser algo a lo Mr. Wonderful. Por ejemplo, he tenido un accidente y me pongo a pensar que qué bien que me ha pasado esto. No va por ahí, ¿no? El pensamiento positivo va más hacia una reinterpretación más adaptativa de lo que me ha pasado. Por ejemplo, en este mismo ejemplo del accidente que te he hecho, un pensamiento positivo más adaptativo podría ser algo como he podido con ello, he sobrevivido, hice todo lo que pude, ¿no? La clave es que el pensamiento positivo sea creíble para ti, porque si no, no vamos a poder asociarlo correctamente al recuerdo, no podemos asociar algo que tú no te crees del todo, ¿no? Terminada esta parte, hacemos un escaneo corporal para verificar que no haya ninguna sensación física residual. Si la hay, se trabaja con ella para que vaya disminuyendo. Si no la hay, vamos hacia el cierre de la sesión. Si sirve, yo lo suelo hacer bastante, al final de la sesión podemos hacer algún ejercicio de anclaje, de grounding, de conexión con el momento presente para ir cerrando y que tú puedas salir de la consulta lo mejor posible. Y la última fase del protocolo estándar de MDR sería en la siguiente sesión preguntar cómo se siente la persona
con ese recuerdo en concreto y mirar a ver si hay algo residual que necesitamos trabajar o si la persona ya no siente malestar asociado con ese recuerdo, entonces podemos seguir con otro recuerdo o dependiendo un poco de en qué punto estamos de la terapia, a ver un poco cómo seguimos, ¿no? Una crítica que se mueve al MDR es que no se sabe exactamente por qué funciona. Eso, ojo, no significa que no funcione. De hecho, hay miles de estudios sobre diferentes tipos de trastornos en los que la terapia MDR es superior al no tratamiento, es decir, a no hacer absolutamente nada, y es igual o superior en eficacia respecto a otras técnicas. Como decía antes, la Organización Mundial de la Salud recomienda el MDR como uno de los tratamientos de elección para los trastornos relacionados con el trauma. Y además, leo textualmente en la web de la Asociación MDR España, de la que soy miembro, la base de datos Cochrane, la famosa Cochrane, de revisiones sistemáticas, indica que las terapias orientadas al trauma como MDR son más efectivas en las patologías postraumáticas. Y la Sociedad Internacional de Estudios de Estrés Traumático la recoge como uno de los tratamientos de elección para el trastorno de estrés postraumático. En muchas otras guías clínicas y organismos internacionales también el MDR aparece entre las terapias recomendadas. Pero volviendo al por qué funciona, todavía no sabemos exactamente cuál es el mecanismo subyacente. Parece ser que haya muchos distintos y ahora te voy a intentar resumir un poco los modelos explicativos más universalmente reconocidos y aceptados para que te hagas una idea de por qué este modelo terapéutico funciona. Prometo intentar no ser aburrida, no ser tediosa, pero creo que es algo importante, ¿no? Porque muchas veces los pacientes dicen, a ver cómo puede ser, ¿no? Que a través de una estimulación bilateral y recordando ese recuerdo traumático, eso mejora, ¿no? ¿Cómo puede ser que esto pase? El primer modelo, y creo el más famoso, es el de la sobrecarga de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo o working memory es un sistema ejecutivo que coordina la información almacenada en distintas áreas del cerebro y va tomando decisiones de qué hacer con esa información. Imagínate como un centro de control, una parte muy importante, ¿no? De nuestro cerebro. Durante el procesamiento con MDR, ¿te acuerdas lo que te contaba antes, ¿no? Le pedimos al paciente que active un recuerdo y que a la vez siga los dedos, lo de la atención dual, ¿no? Es decir, le estamos pidiendo que haga 2 tareas a la vez y esto sobrecarga la memoria de trabajo, porque esa memoria de trabajo tiene que estar haciendo varias cosas a la vez. Y no es muy fan del multitasking. Esta sobrecarga cognitiva lo que hace es reducir la viveza de recuerdo y, en consecuencia, por supuesto, la carga emocional relacionada a ello, ¿no? Y entonces el paciente puede gestionar ese recuerdo mejor. Otro modelo que ha sido bastante reconocido es el del sueño REM. Este modelo dice que los movimientos oculares que inducimos en la consulta se parecen mucho a los movimientos oculares que nuestros ojos realizan normalmente en la fase REM del sueño, ¿no? Que es cuando estamos soñando. Está comprobado que en esta fase del sueño, es decir, cuando soñamos, reducimos la carga emocional de lo que nos pasa, de nuestros recuerdos, ¿no? En general. Básicamente lo que hacemos es reubicarlos en circuitos neuronales de menor impacto emotivo, los vamos procesando básicamente. Y esto se ha visto que pasa también durante el reprocesamiento con MDR. Estos dos modelos han sido históricamente bastante aceptados en la comunidad científica, sin embargo, gracias a estudios neurobiológicos más avanzados, hoy en día se han propuesto también nuevos modelos explicativos de MDR que en realidad se integran bastante bien con estos dos que os acabo de comentar, de la Working Memory y del sueño REM. Hoy en día sabemos que el MDR reestructura y reorganiza los circuitos cerebrales. Esto es muy fuerte, es decir, cambia nuestro cerebro. Se ha visto que el MDR reorganiza la comunicación entre áreas del cerebro implicadas en la memoria autobiográfica. ¿Qué es la memoria autobiográfica? Es esa parte de la memoria que contiene la información sobre quién soy yo y cuál es mi historia de vida. Entonces, eso es cuando yo les digo a mis pacientes, ¿no?, que nuestro objetivo con MDR es de integrar aquello que les ha pasado en su historia de vida, ¿no?, literalmente su memoria autobiográfica, y que por lo tanto deje de afectar tanto en el presente, ¿no? Otro modelo neurobiológico muy interesante es que se ha visto que el MDR reduce la activación de la amígdala y de la ínsula, que son dos áreas de nuestro cerebro implicadas en el procesamiento de las emociones y en particular del miedo, que sabemos que está muy relacionado con todo el tema del trauma.
Y además lo que hace es que se activen más las áreas frontales, que al contrario sirven justamente para la regulación emocional. Las áreas frontales de nuestro cerebro son más racionales, por así decirlo, ¿no? Es decir, básicamente lo que pasa sesión tras sesión en MDR es que la persona va poco a poco pasando del modo supervivencia, ¿no? Está secuestrada por su amígdala, por el miedo, ¿no? Al modo reflexión. Se activan las áreas frontales y prefrontales y entonces puede pensar en lo que le ha pasado, puede reflexionar sobre ello sin dejarse arrastrar por las emociones. Eso es un cambio que en MDR es muy visible y llama mucho la atención, ¿no? Cuando vemos el paciente o la paciente que poco a poco puede ir distanciándose un poco más a nivel emocional y esto le permite pensar más, reflexionar más en lo que le ha pasado y recolocarlo. Es muy fuerte verlo en sesión. Y otro punto muy interesante es que los estudios demuestran cómo después de una terapia MDR, gracias a la reorganización de las conexiones entre amígdala, hipocampo y precuneus, el recuerdo se percibe como más lejano. De nuevo, esto lo veo, diría yo, a diario en sesión, que es cuando los pacientes me dicen, lo veo desde lejos, sé que me ha pasado a mí, pero ya no me afecta tanto, ¿no? Ahí se ve en la práctica clínica el resultado de esta reorganización de las conexiones, ¿no? A nivel neuronal, es que el MDR se sirve mucho de un mecanismo natural de nuestro cerebro que es la neuroplasticidad, es decir, la capacidad natural que tiene el cerebro para reparar circuitos neuronales dañados y crear nuevas vías más efectivas, más útiles en ese momento, ¿no? Esta es una capacidad natural del cerebro y el MDR, digamos, la aprovecha para tener un efecto, ¿no? Para crear conexiones nuevas. Por último, sí que me gustaría hablar un poco de otra duda bastante común en MDR, que es, ¿hay contraindicaciones? En general te digo que el MDR es muy seguro, pero claro, como toda herramienta, no se puede aplicar a todos por igual ni en todos momentos. Siempre hay que valorar y mirar bien cada caso, ¿no? Y cada persona que tenemos delante. Algunos ejemplos de cuándo se recomienda esperar o bien trabajar con otras cosas antes, ¿no? Por ejemplo, si la persona no tiene recursos, no tiene red de apoyo o peor, sigue estando expuesta a una situación de peligro vital. Aquí, por supuesto, priorizamos la seguridad de la paciente, pero esto no solo en MDR, sino que en la psicoterapia en general. También si hay una disociación importante, primero habrá que ayudar a esa persona a regularse, lo que te comentaba antes del vínculo terapéutico y de la consolidación de recursos. Y luego ya se podrá trabajar con MDR. También, obviamente, si hay síntomas graves que aún no están estabilizados, por ejemplo, en pacientes con psicosis, por supuesto hay que estabilizar. Y también en algunos tipos de epilepsias farmacoresistentes hay que ver y mirar bien si se puede hacer o no. Otra duda muy frecuente que he visto también entre compañeros, ¿no? Es si se puede hacer MDR en el embarazo. El embarazo en principio no es una contraindicación. Por supuesto nos movemos por el sentido común. Si es un embarazo de bajo riesgo y los beneficios del MDR superan los costes emocionales que está viviendo la mujer en ese momento, pues por supuesto tiramos adelante y realizamos MDR. Ahora, si tenemos un embarazo de alto riesgo con amenaza de aborto, donde le han prescrito a la mujer reposo absoluto, pues ahí no me voy a meter a hacer MDR, ¿no? Voy a posponerlo quizás a después del parto o en un momento más favorable. En todos esos casos que os he mencionado antes, a priori no se descarta el MDR, sino que hay que hacer otras cosas antes y luego se adapta. Primero, es súper importante construir seguridad y que la paciente esté en una condición óptima para poder hacer MDR. Y ya hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya dado claridad sobre ese modelo psicoterapéutico. Si llevas tiempo sintiendo que hay algo que vas arrastrando, que hay cosas de ti que no logras entender del todo, que no logras superar, que en algunos momentos reaccionas de formas que no entiendes, que son desproporcionadas a lo que te está pasando, que no te explicas del todo. Si sientes eso, ¿no? De que el pasado sigue afectando a tu presente, quizás el MDR, o sea, una terapia desde una perspectiva MDR pueda ayudarte. Si sientes que todavía no es el momento, también está bien, porque la terapia no es una carrera, no es algo que tenemos que hacer
ya si no estamos preparadas. Es un espacio de autocuidado y por supuesto es importante que tú te sientas segura en todo momento del proceso. Por eso también he querido realizar este podcast, porque creo que la información es poder y que saber lo que hacemos en la consulta puede ser muy tranquilizador para la paciente, y más allá de saber, es importante entender, ¿no? Entender por qué esta técnica y no otra, por qué de esta forma, por qué en este momento. Entonces, espero que en este sentido, ¿no?, toda esta información te haya aportado algo. Si te resuena ese enfoque o si quieres saber si puede ayudarte en tu caso específico, puedes escribirme a mí o bien, si estás en terapia, hablarlo con tu terapeuta. Muchísimas gracias por estar al otro lado y escucharme. No olvides comentar si tienes alguna duda, darle like, compartir con alguien a quien pueda interesarle, así también me ayudas a que esto llegue a más personas. Y mientras tanto, te mando un abrazo muy grande y hasta el próximo episodio. Chao.